Gracias, bienvenidos a Derecho sobre la Mesa. Hoy estoy junto con dos grandes abogados y con un gran tema. Estoy con Fergie Cedillo. Fergie es abogada de Despacho Mora y Abogados que dirige el abogado Carlos Mora, conocido en el gremio, conocido como un buen penalista, y que nos va a dar su punto de vista sobre este interesante tema que todavía lo tengo en suspenso. Pero también estoy con Rafael Orantes, que viene del prestigiado despacho Pérez Correa González, que son civilistas de muy buena batalla. Bueno, los he tenido en contra, imagínense, es de muy buena batalla, pero que hoy nos une una inquietud muy grande. Hemos estado leyendo y escuchando posiciones sobre lo que sucede en el refugio de perros San Francisco, ¿cierto? El refugio franciscano. A las mascotas, porque son perros y gatos, les vamos a llamar a los franciscanitos. Esas son las verdaderas víctimas indirectas de todo este tema. Hoy, lo que ya se supo, lo que ya se vio, lo que ya salió adelante es que somos una sociedad ciega ante el respeto de la vida animal. Porque independientemente de lo que haya o no hecho la autoridad, que ahorita lo vamos a discutir, lo que sí es claro que la sociedad tiene el abandono a esos animales que por alguna negligencia o por alguna otra razón vienen a la vida y son abandonados, maltratados, aventados a las calles a sobrevivir, y son tan valientes que sobreviven. ¿Y por qué me inquietó este tema y le pedí a mi gente que organizara este programa? Porque yo conocí el refugio hace algunos años. Soy amante de los animales y conocí el refugio hace algunos años y me indigna estar viendo lo que dicen que es ese refugio. Para mí, el refugio es una verdadera muestra del amor desinteresado del ser humano, tanto de quien lo otorgó en usufructo, y ahorita nos los va a explicar Rafael, como de quienes sin goce de sueldo alguno se dedican a cuidar. Rafael. Muchas gracias. Fergie, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué está pasando desde el punto de vista civil, Rafael? Buenas tardes y bueno, primero agradecer por la oportunidad, doctor. La problemática con el refugio franciscano empieza en particular, y como lo mencionaba, parte como un pionero el refugio franciscano desde don Antonio Hagenbeck en compañía de Ita Osorno, quienes pues dedicaron sus vidas al cuidado animal. Para garantizar que continuara todo este cuidado animal, es que se celebra un contrato de, digamos, un préstamo gratuito sobre el inmueble, mismo que en su testamento deja constancia don Antonio Hagenbeck, con la cualidad de que todo ese inmueble únicamente sea destinado para el tema de cuidado animal. Perdón que te interrumpa, porque vale la pena decirlo, un inmueble que está precisamente incrustado en una zona de alto desarrollo residencial. Sí. Y es un terreno bastante grande. Continuamos. Sí, efectivamente, es un inmueble que está en Coajimalpa, como todos saben es el kilómetro 17.5. Ahí se encuentra el refugio franciscano y en su momento otras dos asociaciones dedicadas al cuidado animal. Posteriormente fallece don Antonio Hagenbeck y entra a cargo la Fundación Hagenbeck, quien en 2021, me parece, inician este juicio civil con la finalidad de revocar el comodato que se les había otorgado a los animalitos. Y entonces, en una cuestión que nosotros calificamos inusual, en 9 meses se resuelve todo el procedimiento civil en primera instancia. Como saben, hay garantías que se tienen que cumplir, como el acceso a la justicia y demás. En particular, el refugio tenía el derecho de pelear esa primera sentencia. No obstante, hubo una amenaza de lanzamiento en el 2021, la cual se detuvo gracias a un juicio de amparo indirecto. Posteriormente de este amparo, hubo la posibilidad de acercarse las partes para un convenio, y en el desarrollo de este convenio empezamos a ver diversas irregularidades en cuestiones técnicas para partir, el convenio como tal, esencialmente decía: tu refugio franciscano te vas del inmueble, siempre y cuando yo, Fundación Hagenbeck, te construyo un nuevo albergue donde tú me indiques. Así sí. O sea, a ver, entonces, este es un problema que un altruista, millonario por cierto, al morir le dice a las asociaciones de protección animal: usan el inmueble para el cuidado de los animales. Sin embargo, la fundación cambia de frentes, de directores, y la fundación, lejos de este espíritu altruista, lo que está buscando es comercializar el inmueble. Y cuando los juicios sucesores duran 10 años, sorprendentemente dura 9 meses, pero llegan a un acuerdo.
Exactamente. Dice, te vas, o sea, me das el terreno para yo comercializarlo, pero te construyo otro, ¿en qué condiciones? Las condiciones eran, esencialmente me parece que son 15 cláusulas en el convenio, donde la principal es: yo, Fundación Hagenbeck, me obligo a construir el nuevo albergue, la totalidad del albergue. Tú, Refugio Franciscano, consigue este nuevo inmueble donde vas a construir donde se construirá este proyecto de nuevo albergue. Posteriormente, una vez construido, se empieza a contabilizar ciertos plazos ya para que se retire el refugio con todo y los animalitos, ¿no? Que es lo que decía el convenio. ¿Qué pasa y qué es la problemática que vemos hoy en día? Eh, Evidentemente, desde 2021 a la fecha, pues hubo todo este tema del cambio de jueces y demás. Por así decirlo, hay casi 3 jueces que conocieron de este procedimiento. Y después de un año, la Fundación Hagenbeck presenta un incidente, como un tipo de procedimiento donde dice: como el refugio franciscano no exhibió las escrituras y no hizo determinadas obras en el inmueble, ya no tengo que construir y me tengo que quedar con los perros. Te lo tengo, Rafa. Entonces, estaba condicionada la eficacia del acuerdo Ujú. a que el refugio franciscano encontrara un nuevo inmueble, ¿de acuerdo? Sí. Pero si esta no se daba, Ujú. el usufructo continuaba. No, ya todo se delimitó en términos del convenio, es decir, digamos, las contraprestaciones eran: tú, refugio, te obligas a conseguir un nuevo inmueble y yo, fundación, te construyo en él. Pero mientras pasaba eso y mientras se desarrollaba el convenio, porque había otras cláusulas que mencionaban sobre la aprobación de proyectos y demás, que es donde entra como un poco lo más técnico, ¿no? Donde el refugio franciscano se da cuenta que, pues pareciera que los proyectos que ofrece la fundación son inviables. Cuestiones de que no contemplan ciertos materiales que se pueden afectar a los animales, cuestiones hidráulicas, eléctricas. Pareciera que el proyecto que se buscaba construir era simplemente para desecharse, y imponía la carga al refugio franciscano de erogar gastos que, de por sí, siendo un refugio y un albergue de animales que recibe donaciones, pues lo volvía casi imposible. Ese es, en esencia, lo que pasó. Pero hay que decirlo, sin embargo, se firmó. Exactamente. Acto seguido, Eh, digamos, de manera espontánea, la fundación señala como obligaciones cuestiones que no están dentro del convenio. Como lo menciono, es el tema de contar con documentos, exhibir los documentos, cuestión que, pues, al final, al ser hechos notorios, pues sí tenía el refugio franciscano. También lo es que, pues, fueron ellos quienes dieron la autorización de entrar a ese inmueble, ¿no? ¿Quién más que el dueño puede señalar esa autorización? Y justo también el tema que mencionamos sobre ciertas obras que le imputaban al refugio franciscano, que pues en realidad eran a cargo de la fundación. en ese momento, los 1000 y pico de animales que estaban en el refugio vivían libremente. Sí, se encontraban en el albergue, y es como ha sido los últimos 47 años, digo, hasta el 10 de diciembre del año pasado. Habían ciertas rutinas, los animales salían 2 veces al día, tenían cuidados. Hemos tenido testimonios de las personas que los cuidaban, e incluso tuve también la oportunidad de visitarlo durante el tiempo en el despacho, para ciertas inspecciones con autoridades como la Junta de Asistencia Privada. Y digo, se cumplían con los protocolos, ¿no? Al final, autoridades sí acudían al inmueble y se hacían determinadas visitas y, pues, se cumplían. A este del tema de las autoridades voy a regresar. Ujú. Pero en principio, y eso a mí me consta, tú llegabas querías adoptar un perrito por ahí, te sacaban un montón y los perritos jóvenes y normalmente te enamorabas de alguno y él de ti, porque Claro. Sí, es un tema bilateral. Y el refugio te facilitaba todo tipo de condiciones para que ese animalito tuviera una reincorporación a sí, una vida normal. Pero vivían en libertad, estaban alimentados bien, en compañías de alimentos donaban sí. una serie de croquetas y demás cuestiones para que ellos tuvieran su alimentación. No estamos hablando de animales desnutridos, ¿cierto? No, y aquí, doctor, si puedo interrumpirlos A ver, en Frankie, algo por favor. muy importante que creo que como sociedad se nos ha olvidado bastante, es que no tenemos que perder de vista la naturaleza de un refugio. Creo que a partir de toda esta circunstancia que surgió, empezamos a ver las cosas diferente, empezamos a pensar a través de los medios y de cómo nos lo estaban comunicando, que el refugio era un hospital, era una casa de, no sé, de spa o algo de esa naturaleza, ¿no? En donde podríamos encontrar a lo mejor perros, gatos extremadamente limpios, como en empresas que existen, ¿no? Sin embargo, poco a poco y adentrándonos al tema del refugio, es importante ver que la naturaleza de este refugio es algo humilde, algo
que de verdad tienen en sus entrañas, como bien lo mencionaba el doctor, la intención únicamente de ayudar. Y la ayuda a veces no viene de la forma en que nos gustaría, económicamente, con instalaciones muy hermosas como hoy nos tienen aquí en este lugar tan lindo, pero sí viene del sacrificio de quitarte el dinero de tu bolsa, el alimento que tú podrías darte por proporcionárselo a alguien más, como quienes, los animales en este caso. Entonces, contestando a tu pregunta, claro que los animales eran bien alimentados. Claro, había donativos, había alimentos, las dietas sí se complementaban, como ha sido referido en algunos medios e incluso por las propias doctoras del propio refugio franciscano ha sido mencionado. Sí se complementaba con pan en muchas ocasiones, con agua, con croquetas. Sin embargo, aquí es importante, dentro de la legislación en materia animal y de protección, no hay ninguna legislación que nos diga que complementar el alimento de los animales sea un delito, que eso pueda constituir en algún punto de esta plática, de esta conversación, algún tipo de maltrato. Entonces, ahí Freddy, como tú eres punto. una famosa penalista en México. Dime, Freddy, ¿por qué trasciende del derecho civil al derecho penal el problema? Pues justo una narrativa contada a partir de personas que desafortunadamente o afortunadamente, pues tienen esta posibilidad de voz, esta posibilidad económica, esta posibilidad de acaparar. Entonces, la narrativa, o el por qué surge el tema penal en un tema que era civil, tal, es que empiezan a ocurrir cosas que terminan en delitos. Por ejemplo, ahí me va a poder ayudar muy bien Rafael, pero derivado de un tema de una sentencia que emitió la jueza 60, Ujú. pues simplemente manifestaba en su sentencia, oigan, lo ideal en este asunto es, sí, el refugio incumplió, que ahorita nos va a ayudar Rafael a decir por qué eso no era verdad, pero dijo que incumplió. Fundación, quédate con los perros, por favor, y por favor el refugio franciscano retírese del inmueble de forma voluntaria. Eso es importante. La sentencia sale, Rafael. La sentencia es de 8 de diciembre, salió el 9, y mencionando lo que decía sobre las garantías, ¿no? Hay un plazo para pelear esa sentencia. Sin embargo, el primer día hábil de esa Se sentencia ejecuta. se ejecuta, ni siquiera el primer día, digo, de entre las primeras horas o las últimas horas del 10 de diciembre y las primeras del 11 de diciembre, en el inmueble llegaron como 6 patrullas. Llegamos al sitio y parecía que habían encontrado, pues, pareciera algún narcotraficante o con algún estilo de diligencia, porque había 5 patrullas, había personas que consideramos, no sabíamos si eran granaderos o cargadores, como comúnmente se les conoce en Niños Héroes, en los juzgados de estas personas que están ahí para ayudarte a las diligencias. Había personal de brigada de vigilancia animal. Pero todavía era recurrible la sentencia. Sí, Claro. ¿Y estás de acuerdo conmigo que en tu materia, digo, yo también soy penalista o intento serlo, en tu materia, hasta que no quede firme una sentencia, puede ser ejecutada, ¿estamos? sí, exactamente. Es muy inusual que una sentencia que aún está en términos de apelación Ujú. sea ejecutable. Sí, ¿De exactamente. acuerdo? Y como mencionaba, no era la primera vez que ocurría esta amenaza de ejecutar esta sentencia tan rápido, sino esta sería la segunda vez que pasó, pero creemos que, pues, esta fue más eficiente porque fue en las últimas horas del 10 de diciembre y las primeras horas del 11. Oye, Rafael y Ferdi, pero qué responsable la juez, no sé quién sea, de haber dicho, a ver, tú, Fundación, quédate con los animales. ¿Que no existe una agencia de protección animal que debe haber entrado al cuidado de estos animalitos, estándolos y dejándolos en el refugio hasta en tanto no les fuera consiguiendo un lugar adecuado y similar en condiciones? Claro, totalmente. Incluso en la propia sentencia, ni siquiera se habla de las condiciones de los animales, cómo van a ser entregados, de qué manera, con qué protocolos. Eso era importante porque ahora las consecuencias, y por lo que entra el tema penal, es que gracias a esas resoluciones, los perros y los gatos que se encontraron en el refugio, que estamos hablando de más de 1,100 animales, se quedaron sin medicación, sin alimento, Encerrados. encerrados. Y ojo, algo súper importante, por eso les decía como una mala estrategia o una buena estrategia de medios, porque antes de permitir siquiera el acceso a las veterinarias que conocen sus rutinas, sus medicamentos, antes de permitir la ayuda de los propios cuidadores, de permitir una entrega un poco adecuada, no, al contrario, lo que sucedió fue, no va a entrar nadie después del 11 de diciembre, se quedan los perros un día o 2, me parece, Ujú. sin nadie que entre.
Y a las primeras personas que traen al refugio para que puedan ver a los animales, influencers. Ni siquiera una autoridad en tema de sanidad, en tema veterinario, médico, influencers. ¿No ves una conducta típica ahí? De la Claro, autoridad y de los ejecutores de la autoridad, por acción y por omisión. Platícanos qué tipo penal claro, de piensas denunciar si es que se puede saber. pues está un poco en secreto ese tema porque tiene que haber un poco de Bueno, pero hay un tipo confidencialidad, penal. claro, pero lo que nosotros hemos estado observando es 100% maltrato animal por parte de la Fundación Hackenberg y por parte también del gobierno, que ahorita vamos a ir un poco allá, que tiene ahí su tiempo, pero también podemos hablar de muchas situaciones en el procedimiento que hay que investigar en el tema civil, por qué se determinaron esas resoluciones, de qué manera y por qué no se tuvo al alcance, pues, la intención principal, que era cuidar a los animales. Pones algo sobre la mesa. El derecho penal es de última ratio. Y si ya existen tipos penales que sancionan con pena de prisión un maltrato animal por acción o por omisión, entonces la sociedad, tú, yo, nosotros, hemos dado un valor supremo al bien jurídico tutelado, que es la vida animal. Claro. Y entonces, todos aquellos que la descuidemos, tendremos que responderle a la sociedad por esta circunstancia, ¿no creen? Claro. Sí, el tema simplemente, doctor, lo que platicaba, el tema de la omisión, no permitir el acceso de las personas que tienen el control sobre esos animales, claro que generó un perjuicio en ellos y principalmente, ¿no? Porque como bien mencionaba, son las víctimas de todo esto que está pasando. Es un tema que ya no se puede remediar. Hoy en día podemos hablar de muertes de animales, podemos hablar de que el daño ya es irreparable. ¿Te gustaría ponerle nombre y apellido? ¿O lo reservamos Lo reservamos, a lo la carpeta? reservamos, lo Bueno, pero reservamos es a la carpeta. importante decirlo. Yo sí puedo. Es importante decirlo que en otros países, el dejar un animalito en un carro, mientras la señora consabidamente se baja al súper, al mall, a hacerse las uñas, es un delito. Es un delito que conlleva a la intervención inmediata de la policía y tienen ellos derecho a romperte la ventana del coche, o sea, causarle daño a tu propiedad con tal de salvar la vida del animalito y ni siquiera ponerlo en riesgo de muerte, con tal de que el animalito no sufra condiciones extremas. Lo que estoy viendo es que la autoridad, yo le voy a poner nombre, la Agencia de Protección Animal, todo lo que hizo fue no proteger a los animalitos, porque ¿qué les hubiera costado a la juez o a la agencia en una política criminal entrar ahí mismo, hacerse cargo, ir, traer veterinarios de la Ciudad de México, que supongo que la Agencia de Protección Animal tiene, e irle dando un cuidado paulatino? Sí, la intervención también como cuestión de irregularidades que advertimos, y más allá del tema civil, ¿no? Porque al final sí existe este conflicto entre particulares. Sin embargo, creemos que hubo actores políticos, digamos, o personas que intervinieron que dejaron de ver que lo relevante eran los seres sintientes, como lo establece pues, la ley ya de la Ciudad de México, ¿no? Lo importante era, y justo como pasó después de esos días de diciembre, el acercamiento que intentó tener el refugio franciscano con el personal de la fundación, de decirles, yo tengo, porque también es algo que quedó documentado en diversos medios, que todo lo que tenían de documentación, las donaciones y demás que tenían dentro de croquetas, pues las aventaron. Literalmente fue un lanzamiento, quedaron fuera y hubo también extravío de documentos. Entonces se perdió esa posibilidad de permitir coadyuvar con ellos, señalar qué animales necesitaban cierto tratamiento, qué animales no tendrían que estar juntos con otros, porque esas son cuestiones que sí identifican las personas que administraban el refugio, cosa que posteriormente de la toma sabemos que hubo agresiones entre los propios animales, hablan de hacinamiento cuando todos los animales que se encontraban en el refugio estaban ubicados por secciones, más agresivos, más viejitos, más tranquilos, tímidos y demás. Todos salían, hasta hay videos justamente de personas cómo los pasean por sección y regresaban como si supieran el camino a casa, ¿no? Cosas que no sabía la fundación, se impide se da este bloqueo como de asistencia, porque al final pues esa es la importancia, y después del desalojo del 7 de enero es que sabemos que hay versiones encontradas respecto a cómo es que fallecieron estos 21 seres sintientes, ¿no? Hasta el momento que se tiene conocimiento. No, qué barbaridad. Bueno, todos vimos volar ahí kennels y vimos cómo aventaban contenedores. A ver, que quede bien claro, ¿eh? Habemos organizaciones de la sociedad civil que estamos dispuestos a apoyarlos, no lo vamos a permitir,
porque me parece que el cuidado de los animales es una responsabilidad. Es más, como padre de familia, desde que mis hijos eran chicos, ya hace tiempo, como ustedes comprenderán, una parte importante de su educación era tener animales para que aprendieran a cuidarlos. Claro. Entonces, quiero que sepan ustedes que habemos muchas organizaciones de la sociedad civil que estamos caminando paso a paso hasta esclarecer hasta la última de las responsabilidades, hasta conocer el último destino de cada uno de los 1000 y pico de animalitos que sacaron de ahí. Porque a mí sí me indigna prender la televisión y verlos así muy bonito, en que es rosa, verde, amarillo y azul, pero encerrados. Claro. Cuando un animal no puede estar encerrado tanto tiempo, no debe estar encerrado. Pero además, hay algo que no nos va a sorprender a nosotros que somos abogados y a la mayoría de quien nos está viendo y escuchando nos regala su tiempo. ¿Qué creen? ¿Que la autoridad violó algún amparo? Pues creo que sí es viable traerlo a la mesa. Es importantísimo porque ya basta de la falta de respeto a las resoluciones judiciales. Claro, creemos en principio, y todo bajo la apariencia de buena fe, que o no hay comunicación o hay una mala gestión de lo que está pasando con el tema, tanto judicial como en lo general, ¿no? Y tanto con el cuidado de los animales. Como contexto, pues el refugio franciscano obtuvo un amparo desde los primeros días que sucedió esto, donde se ordenó una suspensión justamente primero provisional un tanto ambigua, conoce un colegiado, una autoridad superior de ese juzgado de amparo, y ese colegiado integrado por 3 magistrados sí dice, fue un lanzamiento irregular, tan es así que pues los plazos ni siquiera alcanzan a decir que hubo un cumplimiento voluntario, te doy unos efectos restitutorios que es regresa las cosas como estaban en un principio, que en este caso es regrésale el refugio como tal, el albergue, al refugio franciscano y a los animalitos. Posteriormente está la suspensión definitiva, de misma cuenta igual, los mismos efectos de regresar al inmueble, quedan las autoridades notificadas y posteriormente, ya en días recientes después del desalojo del 7 de enero, es que se obtuvo este amparo, esta suspensión, para que se sepa específicamente dónde están. Y cuestión que vi incluso en redes sociales que comparte el gobierno, leen parte de la suspensión, pero quitan lo importante, ¿no? Que es que no desaparezcan los seres sintientes, que se ubiquen y se identifiquen y todo ello quede documentado, ¿no? No simplemente es perro 1, perro 2, perro 3. A ver, Rafa, si te entendí. Había una suspensión para que no los desalojaran. Exactamente. La violaron. Más bien, hubo una suspensión para restituir el inmueble. Después con efectos restitutorios. Exactamente. Es decir, no la cumplieron. Exacto. Bueno. Y luego hay una suspensión para que la autoridad informe en dónde está cada animalito, qué cuidado se le está dando, etcétera. Pero si se perdieron los documentos, ¿cómo les van a dar seguimiento a los enfermos, por ejemplo? Claro, y es lo que también cuestionamos, ¿no? Al final, entendemos por lo que hemos escuchado en medios que fue a través de un aseguramiento. Y digo, en la materia penal sí es un poco más técnico y yo desconozco un poco más sobre el tema, pero en particular hemos visto que esta medida de aseguramiento pues obedece a tener justamente un inventario, ¿no? Cosa que pues... Yo leí un comunicado de la Fiscalía y no hablaba de aseguramiento. ¿Hay aseguramiento, Freddy? Sí, de hecho se ha mencionado un tema de un aseguramiento por parte de Clara Brugada, en donde ha sido mencionado que el inmueble no es como lo importante, sino los animales, ¿no? Los seres sintientes. Y sí habla de aseguramiento de los seres sintientes como tal. Entonces ahí va a estar interesante porque hasta el día de hoy no tenemos justamente esa relación de los seres sintientes, de los más de 900 que maneja la Fiscalía. Entonces hay un aseguramiento. Sí. Dictado por una autoridad judicial. Supuestamente. Bueno, entonces ya tenemos un responsable. Esa persona encargada del aseguramiento es la responsable de que estos 1000 y pico de animalitos, yo les sigo llamando animalitos porque se me hace más personal, Claro. vivan y tengan un buen trato, ¿no? Sí, totalmente. Y si no, pues ahí vienen justamente las consecuencias que estamos viendo en materia penal, ¿no? ¿y ya nos notificaron quién es el encargado de velar por ese aseguramiento? No, al día de hoy el refugio franciscano tiene conocimiento de estas denuncias que se supone que existen, que del dictamen pericial que ocasionó toda la intervención por parte de la autoridad, pero hasta el día de hoy el refugio franciscano no está notificado, no tiene conocimiento, no tiene acceso a la carpeta de Y investigación. conociéndote lo hábil que eres, Fergie, seguramente que dijiste, ya tengo un acto de molestia, déjenme entrar a la carpeta y corredme copias. Por Y supuesto, conociendo bien cómo funciona nuestro sistema acusatorio, no te han trasladado a carpeta. por supuesto que así ha ocurrido de esa manera. Nosotros intentamos
¿Por qué si ellos dicen tener la razón, Claro. si ellos dicen haber obrado con fundamento de derecho, por qué no transparentan? Claro. ¿No? Sí, y al final es muy sencillo poder compartir información en redes, ¿no? Porque tiene un gran alcance tanto la fiscalía, tanto el gobierno, tanto la fundación, y tal vez el refugio franciscano no. Por esto esos espacios como este, y muchas gracias por permitírnoslo, nos permite compartir la realidad, tanto ya sea jurídicamente en materia civil, penal, pero más allá de eso, poder entender que este sí nace de un conflicto de particulares, sí se está atendiendo, pero dentro de eso, quienes están siendo afectados son los animales. Pues mira, para mí, independientemente de las acciones de la fiscalía, que hay dos grandes responsables, que es la juez que Ujú. irresponsablemente avienta a los animales. Dice, ahí te van, fundación, quédate con ellos, cuando la fundación ni siquiera sabía ni cómo, ni qué, ni cómo, cuándo. Claro. Y la Agencia de Protección Animal de la ciudad, que no tomó las precauciones para que esos animalillos, en lugar de ser movidos de ahí, fueran atendidos. Sí, creemos que no hubo protocolos adecuados para el aseguramiento, en este caso, de los animalitos, tanto perros como gatos. Y digo, no es cuestión que sea discutible, ¿no? Finalmente, un operativo como que se llevó el 7 de enero llama la atención a cualquier escala, ¿no? 200 elementos de la policía, personas de granaderos. Lo vimos, acomodadores. Sí, Bueno, ojalá tuvieran esa cantidad de camiones para otras cosas, ¿no? claro, y el transporte que se les dio, ¿no? Inclusive nosotros le hemos manifestado en algunos procedimientos, en los amparos que se han hecho valer, que hay NOMS específicas, normas mexicanas específicas, Ujú. más aún cuando ellos insisten en que estaban enfermos y demás, cómo pueden trasladarse o pueden transportarse estos animalitos de esa manera como se transportaron si afirman que estaban en condiciones como las estaban, ¿no? Ujú. Finalmente, si partimos de esa premisa de que estaban enfermos, ¿cómo es posible que los transporten así? Y hoy en día, pues, se mencione que ni siquiera podemos tener acceso a ellos, ¿no? Ni siquiera el público en general, sino en ciertas ocasiones están dando ciertas visitas a ciertas personas y no a todos los demás. Rafa, pretendes un despacho muy combativo. ¿Te comprometes a ir por todo? Sí, es ¿No algo vas que a ceder ni vas a cegar en tu batalla? es ¿O en algo nuestra que batalla? sí, no, es algo que compartimos ahí en el despacho Pérez Correa González y también con el despacho Mora Abogados. Creo que en este caso en particular no podemos ceder ante presiones políticas, presiones de influencers. Es una cuestión que va más allá del derecho, ¿no? Va por los animalitos. Estás comprometido. Sí. ¿Regresarías a decir de aquí de cara a nuestros escuchas cuando ganes o cuando pierdas? Sí, sí sería importante transmitir toda la información que se tenga sobre el tema, y es algo que creo que nos ha inculcado también el socio que es Fernando Pérez Correa. Ser siempre honestos en el tema legal y más que nada, pues sí seguir esa convicción, ¿no? De las causas que sí son justas. Bien. Fergie, conozco a Carlos. Carlos Mora es uno de los abogados más combativos que hay en esta ciudad. En este país, diría yo. Lo conocemos hace muchos años. Algún momento tuvimos hasta proyecto de trabajar juntos. Fergie, caiga quien caiga. Caiga Como quien dicen caiga. en el argot, donde tope. Sí, claro. La intención en todo momento es, obviamente, buscar el fin principal, los animales, pero en eso tiene que haber responsabilidades. Las vamos a seguir trabajando y no nos vamos a rendir hasta el momento en el que podamos regresar a este lugar y decirles, pasó esto de esta forma. Con la misma transparencia que estamos hablando ahorita, créanme que tanto Rafael como yo estaremos encantados de compartir con ustedes la verdad de las cosas. Nosotros en esta oficina le vamos a dar la oportunidad, el visto bueno, ¿cómo se diría esto? Se me fue la palabra. Le vamos a dar a la fiscalía el beneficio de la. Yo creo que la fiscal es una mujer que puede llevar esto hasta sus últimas consecuencias. Yo creo que la fiscal nos debe a la sociedad mexicana llevar esto hasta las últimas consecuencias. Y nosotros como sociedad, lo que debemos de aprender de esta lección es que cada uno de nosotros, poquito, pero puede poner algo de su parte para que esto no vuelva a suceder. Y no solo la conducta regular, para que estos perritos no tengan que seguir siendo alimentados con complemento alimenticio, para que pasemos a dejar un costal de croquetas de repente, Claro. ¿no? Para que podamos tener conocimiento de qué les está faltando a estos altruistas de la vida animal. Por lo pronto es a lo que yo me comprometo, porque no tengo que ver nada
afortunadamente, con el litigio de este caso, más que abrir los micrófonos de esta firma, pero sí me comprometo a eso, a hacer un ente social más pendiente de esas necesidades. Que esa sea la lección que yo me quede. Muchas gracias. Muchas Mientras que la teoría se queda con la lección que está peleando con dos titanes. No va a estar fácil. ¿Algo más que quieran comentar? No, gracias por el espacio. En ese sentido, la reflexión sería que, por favor, como sociedad, sí hay que poner todas las manos y todos los esfuerzos posibles por no permitir que más animales se encuentren en situación de vulnerabilidad. Seamos conscientes con cómo cuidamos a nuestros propios animales y siempre tratar de ayudar. A mí lo que menos me gustaría en este caso es que se criminalice a la gente que tiene la única intención de apoyar a quienes no apoyamos. Rafa, una última reflexión rápida. Claro, simplemente agradecerle la oportunidad por estar en este espacio y en caso de que alguna autoridad nos pueda escuchar, justo siempre mantenernos al margen de lo que establecen las leyes, todo bajo la interpretación de esta imagen progresista y transparente, ¿no? De lo que debe de ser el derecho, más aún tratándose de animalitos, ¿no? Finalmente es el objeto que persigue, más allá del litigio civil, es lo que perseguimos, el interés de estos animalitos y su vida. La conclusión da inicio al inicio de esta transmisión. Que esto nos despierte, que esto nos haga vigilantes. Cuando un Estado de Derecho está resquebrajándose, nos corresponde a cada ciudadano, a cada habitante, a cada persona que compone la sociedad, en convertirnos en observadores y denunciantes de estas actitudes. Estos micrófonos están abiertos para que vengan, comenten, discutan, muestren su razón y lleguemos a una conclusión. Y la conclusión a la que hoy llego yo es que como sociedad nos falta mucho, como autoridad nos falta mucho para proteger a estos seres que son muy valiosos en la vida de la sociedad y del ser humano. Son los animalitos, sea cual sea su raza, su origen, su condición. No estamos solos, ni están solos. Ellos no nos entienden, pero nosotros sí sabemos a lo que nos estamos comprometiendo.